Bien, amigos televidentes, establecemos comunicación vía enlace de Zoom con el doctor Guillermo González, ¿verdad? Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, Alberto. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de, desde tu prestigiado programa, poder comunicarnos con nuestro pueblo y explicarle, comentarle las situaciones que hemos estado viviendo en los últimos días y horas. Y me parece una buena oportunidad para seguir reforzando todo lo que el sistema hace para garantizar seguridad a la población nicaragüense. Doctor, quisiera que nos pusiera, que nos actualizara, ¿no? Al pueblo de Nicaragua se habló de la onda tropical bueno, que ya estaba justamente atravesando el país. No sé si a esta hora ya abandonó el país, que va a salir por el Atlántico, por el Pacífico, ¿verdad? Y que se tomaron todas las medidas preventivas. Pues vimos que ustedes, la alerta amarilla, la alerta verde, supimos de las reuniones con las alcaldías, activando todos los como PRET, y la comunidad también usted destacaba, ¿no? La parte comunitaria, lo destacaba también la compañera vicepresidenta Rosario Murillo, porque siempre nos ha insistido, y creo que así es, ¿no? Que los primeros son los que están en el momento de las situaciones cuando ocurren, sean estas mínimas o sean trágicas, ¿verdad? Y ahí está la comunidad. Doctor, ¿cuál es la situación en este momento del fenómeno? Y si nos habla un poco también de ese gran aspecto que tiene que ver con la organización para la prevención y la atención a las familias nicaragüenses. Así es, Alberto. Muchísimas gracias por la oportunidad. Quisiera comenzar explicando que es interesante que exactamente el 29 de septiembre tuvimos el tercer ejercicio y si recordarán, la hipótesis con la que trabajó ese ejercicio era precisamente la presencia de un evento meteorológico en las costas del Caribe que atravesaba el país y que provocaba una serie de situaciones lluviosas con deslizamiento, inundaciones, etcétera, que es lo que motivó que la población organizada de barrios y comunidades, municipios, pusiera en práctica sus planes familiares y comunitarios. Quiero hacer ese antecedente porque es muy importante. Segundo, quizás recordarle a toda la población que estamos en el periodo que nosotros llamamos el periodo de presencia probabilística de fenómenos meteorológicos conocidos como ciclones o huracanes. Recordemos que esto comienza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Pero también hemos insistido, ¿verdad?, de que este periodo de septiembre y octubre estadísticamente es cuando más hemos tenido todos estos fenómenos. Inclusive en los primeros días de noviembre, recordemos que hace exactamente 3 años tuvimos la experiencia de ETA y IOTA. Quiero colocar estos antecedentes porque es muy importante para que todos comprendamos que frente a esta situación y los efectos que hemos tenido, ¿verdad?, que la política de gobierno pues se centra en la preocupación para darle garantía, seguridad al ciudadano, y esto comienza desde todo el proceso de preparación. Pues bien, ahora, ¿cómo se maneja una situación ya en la concreta de esta naturaleza? Voy a acompañarme de una presentación para poder ir explicando detenidamente todo este proceso, porque también nos gustaría que esto ayude a la población a comprender toda la complejidad con que se manejan estas situaciones. Por un lado, nosotros comenzamos desde días antes, ¿verdad? Desde días antes a darle seguimiento al fenómeno. Y cuando decimos a darle seguimiento, lo hacemos como sistema, ¿verdad? INETER, con toda su capacidad técnica, sus equipos técnicos, ¿verdad?, analizando las informaciones a través de distintas tecnologías, de distintas fuentes de información que permita saber la presencia de estos fenómenos. Nosotros hemos venido atentos a que independientemente, ¿verdad?, de que estamos en el periodo de huracanes o ciclones, ¿verdad?, hay algunas variables que en general se mantienen siempre en el tablero. Por ejemplo, el tema de cómo está la temperatura en el Caribe, ¿verdad?, cómo está la temperatura en el ambiente, cuál está haciendo, digamos, la ocurrencia de una serie de eventos meteorológicos que al final son los que influyen en el comportamiento de estos fenómenos. Pues bien,
Ya para el día 20 de octubre, ¿verdad? Estaba muy claramente bien identificado que había una perturbación, como dicen los meteorólogos, ¿verdad? En la zona sur, digamos, del Caribe nicaragüense. Esta perturbación fue, digamos, organizándose poco a poco y ya para el 21 pues se tenía más claro cuál era la situación y en ese momento, ¿verdad? Se acrecenta, se incrementan otros elementos del análisis para tomar las principales decisiones que hay que tomar en estos casos. Por ejemplo, ¿verdad? Ya con las imágenes satelitales, tener un poco más claro cuál era la probabilidad de que estos fenómenos se desarrollaran y para entonces ya se tenía bastante claro que era un fenómeno que tenía, digamos, características que iban a trascender del estadio de baja presión para posiblemente otros estadios y se señalaba de que digamos, las condiciones ambientales podían favorecer su desarrollo y por lo tanto había que estar listo. De hecho, ya el 21 no solamente se tenían, digamos, en términos probabilísticos, la idea del tipo de desarrollo que podía tener este fenómeno, sino que incluso ya con las informaciones y los cálculos que hacen los especialistas, ya se tenían las posibles trayectorias que podía tener este fenómeno, que es lo que nos motivó ya, digamos, a nivel del gobierno, ya nuestro presidente nos orientó, ¿verdad?, a comenzar el proceso ya más de fondo. ¿Qué significa comenzar a activar el sistema a un nivel de preparación importante para estar listo por cualquier evento que se pudiera producir? Aquí tenemos ya las imágenes que teníamos el día 22, ¿verdad? Que es lo que motiva a la toma de decisiones de realizar los primeros encuentros que comenzamos a hacer a nivel nacional con todo el tendido, ¿verdad? Municipal, departamental, regional, teniendo claro los posibles escenarios en que se podía desarrollar este evento. Vamos a pasar, digamos, entonces recapitulando, ¿verdad? Primero hay toda una etapa, ¿verdad?, de monitoreo, de evaluación, a través de la cual nuestro gobierno, a través de sus instituciones, comienza a dimensionar las posibilidades del evento, ¿verdad? Y esto no se hace de manera especulativa, sino que se hace sobre la base de evidencia, sobre la base de conocimiento técnico-científico profundo que nos permite, digamos, tomar las principales decisiones de manera muy ordenada, de manera sistemática, que es lo que nos llevó ya el día 22, ¿verdad?, a hacer el primer encuentro, ¿verdad? El domingo 22 a las 2 de la tarde hicimos nuestro primer encuentro nacional con prácticamente la mayor parte de los municipios del Caribe, del centro del país, Triángulo Minero principalmente, tomando en consideración las posibles trayectorias, los escenarios que se podían tener, ¿verdad?, para tomar las decisiones necesarias y los preparativos necesarios. Ya el domingo 22, ¿verdad?, se trasladaron las primeras orientaciones sobre cómo activar desde el nivel comunitario hasta el nivel institucional todos los mecanismos que permitieran estar listos y prepararnos, digamos, para en la medida de que el escenario se fuera volviendo cada vez más claro, más preciso, las decisiones, y eso motivó que ya el día lunes al mediodía nuestro presidente nos orientó a hacer la declaratoria, ¿verdad? La declaratoria tomando en consideración, insisto, los escenarios probables que se iban a presentar, el comportamiento del fenómeno, pero sobre todo tomando en consideración las poblaciones que podían verse afectadas en ese momento. No sé si sigo, Alberto, o quieres algún comentario hasta este momento. Oye, por favor, continúe. Perfecto. Entonces ya el 22, ya el 22, pues lógicamente teníamos claro los escenarios, los posibles escenarios, los lugares del posible impacto del evento, que ya para ese entonces se visualizaba que lo más probable es que se iba a convertir en una depresión tropical y esto generó, digamos, el que se estableciera la alerta amarilla para el Caribe, tomando en consideración que era la zona de impacto donde posiblemente los principales aspectos del fenómeno iban a poder afectar a la población. Sin embargo,
quiero señalar que el haber puesto a todo el país en alerta verde tiene que ver no solamente con que el fenómeno, su llegada al Caribe, sino también el tránsito y sobre todo quiero comentar de que teníamos que tomar en consideración los días anteriores. Nosotros habíamos tenido desde el día miércoles una cantidad de lluvias que hacía, digamos, que en el Pacífico había cierto grado de saturación de suelo, especialmente en el departamento de Rivas, donde inclusive tal vez recordarán que el día miércoles de la semana pasada y el día sábado habíamos tenido unas crecidas del río Chomogo. Todos estos elementos se conjugan para la decisión de hacer la alerta a nivel nacional y con esas dos características, amarilla en el Caribe y la alerta verde a nivel de todo el país para poner, digamos, en alta disposición todos los aspectos que tienen que ver con la atención a la población en caso de que se presentara una variante con mayor intensidad del fenómeno. Nosotros en esto, Alberto, y esto es muy importante para que la población lo tenga claro, nosotros hacemos las evaluaciones de estos fenómenos, no solamente del fenómeno en sí, ¿verdad? Sino, por ejemplo, y aquí quiero presentar en estas dos diapositivas, dos variables que son muy importantes. Uno, los sitios en que nuestro país son, digamos, susceptibles, ¿verdad? Son lugares, digamos, que por ser muy bajos son propensos a inundaciones. En la imagen que tenemos del mapa a mano derecha para el que está viendo, a mano izquierda para el que está viendo la televisión, ahí tenemos, digamos, en rojo muy claramente todas esas zonas que son susceptibles a inundación. Pero en la otra imagen del mapa, Alberto, queremos mostrar, ahí se miran en las zonas montañosas, unas zonas un tanto rojizas. Esas son las áreas, Alberto, que son propensas a deslizamiento y para nosotros conocer las características del fenómeno, su trayectoria, la potencia que trae y por dónde va a pasar, son elementos que tenemos que tomar en consideración para prepararnos y para que los planes de respuesta estén listos de acuerdo a las características también del terreno. Esto es muy importante que nuestro pueblo lo tenga claro. Aquí, por ejemplo, los compañeros de INITER ya para el día 22 tenían claro cuál era la cantidad de lluvias que podíamos esperar, ¿verdad? Y eso era otra variable importantísima que ligado a que si los suelos estaban o no saturados, tenía que darnos un tanto la magnitud de los posibles eventos a los cuales la población podía verse afectado. En el mapa de la derecha es una actualización desde las zonas donde podían darse inundaciones y por tanto teníamos que estar previendo todas estas situaciones a la hora que se presentara la llegada del evento. Pero además, y esto quizás lo más importante, nuestro país ha venido desarrollando no solamente el conocimiento del comportamiento de los fenómenos y las características de las condiciones naturales, sino también cuál es su vinculación, ¿verdad?, con los asentamientos humanos. Y aquí quizás es el punto más importante, porque en estas dos diapositivas nosotros teníamos que asociar la trayectoria del fenómeno por aquello que es lo vital. ¿Dónde están nuestras poblaciones? ¿Qué poblaciones pueden verse afectadas? ¿Con qué tipo de afectación puede verse afectada? Y estas variables son fundamentales para la toma de decisiones. Tal vez con frecuencia, ¿verdad? Y ahora es bastante conocido por nuestra población que nosotros hablamos con alguna frecuencia de puntos críticos. Claro. Pues bien, aquí de cara a este evento creo que nos puede quedar claro. Aquí vemos en estas dos imágenes poblaciones que son susceptibles o a inundaciones o a deslizamientos, pero ya te podría decir, Alberto, aquí muy claro con nombre y apellido y dirección. Es decir, nosotros no manejamos como gobierno toda esta situación con especulación, sino con información muy precisa, ¿verdad? Nosotros manejamos toda esta información a través de una plataforma de informática en línea que nos permite rápidamente manejar estas situaciones para tener claro cuáles son las poblaciones que puedan tener mayores riesgos.
De esto nos llevó, Alberto, a que ya desde el día 22, en esas dos videoconferencias que hicimos a nivel nacional, nosotros ya conversáramos con los compañeros las prioridades que había que darle, digamos, al manejo de la situación. Y cuando decimos prioridades, nos referimos a municipios, departamentos, comunidades, en las cuales había que poner atención y por lo menos visto desde dos perspectivas. Aquella zona donde la posible, digamos, depresión tropical iba a impactar, y ahí nos referimos fundamentalmente a las zonas del Caribe, las zonas costeras del Caribe, y luego aquellas zonas en las cuales, una vez que transitara el fenómeno, ¿verdad? También tomáramos en consideración la probabilidad de inundaciones, la probabilidad de deslizamiento, pero esto, como te estaba mencionando, ya de cara, ¿verdad?, a una precisión de saber cuáles son los barrios, las comunidades susceptibles a estos fenómenos para tomar las medidas precisas. Y un tercer elemento, ¿verdad?, que ya por la experiencia que hemos tenido en estos últimos años y que digamos, nos ha dado que tenemos que ver el fenómeno de manera integral, no solamente pensar en impacto y el tránsito del fenómeno, sino también en la salida. Casualmente, vamos a hablar de eso después, ¿verdad? La idea de que el fenómeno haya salido, por ejemplo, anoche del territorio nacional y que esté, digamos, ahí en la zona del Pacífico, no nos debe hacer bajar la guardia, sino que también tenemos que ver qué tipo de fenómenos se pueden presentar de acuerdo al periodo del año, de acuerdo a los fenómenos que están presentes en este momento. Y eso es lo que ha hecho, ¿verdad?, de que mantengamos la idea de mantener activado a todo nuestro sistema, independientemente, ¿verdad?, que veamos de que aparentemente ya anoche, digamos, no había mucha lluvia en el resto del país. Sin embargo, tenemos que ser cautelosos por lo que puede ocurrir una vez que este fenómeno comience a transitar en el Pacífico. De hecho, ya para ir, digamos, a las ideas concretas que se les transmitieron a todos los compañeros, todas las medidas, todas las recomendaciones, ¿verdad?, que están expresadas en la declaratoria, nosotros en estas dos videoconferencias las trasladamos a los compañeros a nivel nacional, y cuando decimos los compañeros a nivel nacional me refiero a los COMUNPRED en los municipios, a los CODEPRED en los departamentos y a los CORPRED en las regiones, ¿verdad?, pero ya con precisión, ¿verdad?, a qué tipo de problemas tenían que prestarle atención, ¿verdad?, de acuerdo al lugar en que el fenómeno iba a ir transitando. Por ejemplo, a qué fenómenos tenían que prestarle atención en las zonas costeras, a qué fenómenos tenían que prestarle atención una vez que el fenómeno fuera adentrándose. Ayer, por ejemplo, que lo teníamos hasta el mediodía ahí por el Triángulo Minero, ¿verdad?, para que nos vayamos ubicando, qué tipo de fenómenos teníamos que darle atención. Por ejemplo, ya a esas alturas ahí, las inundaciones, las crecidas de los ríos, los deslizamientos, etcétera, e incluso los fenómenos que podían presentarse en el tránsito del evento hasta su salida al Pacífico. Todo esto, Alberto, con nombre y apellido, fue un trabajo que el domingo y el lunes nosotros tuvimos a través de videoconferencias con todo el país, inclusive primero recomendando, pero luego verificando que los compañeros pusieran en práctica todos estos aspectos para estar claros que estábamos en capacidad de poder enfrentar el fenómeno. Incluso nosotros no nos quedamos solo con el aspecto de activar la atención, sino también, aunque se vea, digamos, ya contra el tiempo, también recomendamos una cantidad de medidas de prevención, ¿verdad?, inmediatas que había que hacer. Por ejemplo, la poda de árboles era importantísimo. La experiencia nos ha demostrado que en estos eventos meteorológicos ese es un factor que nos ayuda a reducir los daños, ¿verdad?, en las personas, en las familias, en su infraestructura, igual que hacer limpieza. De hecho, todo el país se dispuso, digamos, a hacer limpieza en lo que fuera posible, de cauces, ¿verdad?, en la limpieza también de los drenajes, de tal manera que no tuviéramos innecesariamente inundaciones. Igual el reforzamiento de techos, protección de ventanas, etcétera, en las zonas donde, digamos, se esperaba el impacto del fenómeno. Todo esto, digamos, igual con todas las medidas que la alerta establecida,
por ejemplo, la activación inmediata de todos las organizaciones a nivel municipal, departamental, la revisión de los planes de aviso inmediata, cerciorarnos de que todo el mundo estaba en su puesto de trabajo y muy claro de las actividades que debía desarrollar, la revisión inmediata a la luz del fenómeno en cada punto crítico, cuál podía ser, digamos, el impacto del fenómeno de acuerdo a su ubicación, ¿verdad?, en el territorio nacional. Todas estas tareas, Alberto, ¿verdad?, muy detalladas, que las tienen los compañeros en sus planes municipales, en sus planes contingentes, en los etcétera, ¿verdad? El tema es rápidamente una revisión, ¿verdad?, que si estamos a tono con las características del fenómeno y poder avanzar en este tema. También estuvimos recomendando tener listas las brigadas comunitarias, las brigadas municipales que se han venido entrenando. Nosotros hemos hablado mucho de este tema, ¿verdad?, especialmente en aquellos lugares con altísimo riesgo. Hemos venido organizando brigadas para apoyar a la población, para atender a la población en momentos de crisis. Igual el que en algunas zonas, por ejemplo en el Triángulo Minero, así los compañeros dispusieron ya algunas brigadas médicas para tenerlas próximas a lugares que ya se conocen, que son de alto riesgo y que iban a meditar, digamos, estar listas para atender a la población. La revisión, digamos, de los albergues. Nosotros hicimos una revisión de más de 700 albergues en toda esa zona para saber que estábamos listos, pues, ¿verdad?, para cualquier eventualidad. Y esto implica el local, si se cuenta con las condiciones básicas para poder recepcionar a aquella familia, ¿verdad? Igual, una serie de recomendaciones para la población que incluye, por ejemplo, que cada familia tener agua, tener alimentos por cualquier situación que se presentara. En fin, incluso prepararnos para lo que nosotros llamamos el posevento. Es decir, cómo tener equipos listos para escombreo, para limpieza, para reparación, digamos, de los sistemas de agua, de energía y todo esto, de tal forma que ver la activación del sistema en toda su dimensión, desde los elementos preventivos hasta el cómo se maneja en el momento de que, si es necesario, evacuar a la población, llevarla a albergues, llevarla a centros seguros, ¿verdad? Es todo un proceso. Y si ustedes lo tiran en su mente, está muy relacionado, y por eso comencé con los ejercicios que venimos desarrollando, ¿verdad? Era prácticamente poner en acción lo que los ejercicios venimos desarrollando. Ya el día lunes, pues, desde la noche, ¿verdad?, el domingo estuvimos ahí dándole seguimiento, ¿verdad?, al comportamiento del fenómeno, y el lunes por la noche el tema, ya teniendo todo listo, teniendo todo activado, era saber, digamos, cómo se iba a presentar el fenómeno, y fue lo que hicimos durante todo el lunes en la noche a nivel nacional. Estuvimos en comunicación con todos los compañeros, ¿verdad?, recibiendo reportes, se nos fue informando de cómo estaban las situaciones, que si las lluvias eran muy intensas, si no eran muy intensas, pero sobre todo dábamos mucha prioridad al momento del impacto, ¿verdad?, en la zona del Caribe, ¿verdad?, y sus primeros, digámoslo así, sus primeros pasos en el territorio nacional. De hecho, ayer al mediodía, digo, hasta la mañana, nosotros teníamos claro, ¿verdad?, por dónde había entrado, cuál era la zona que se estaba viendo afectada por el tránsito de la baja presión, de la depresión tropical, ¿verdad?, y cómo fue avanzando en todo el territorio nacional. Ya más o menos como a las 11 de la mañana, ya la depresión estaba a la altura del Triángulo Minero, ¿verdad? Y luego, ya a partir de ese momento, comenzó a debilitarse. Pero quiero mostrar en este mapa, ¿verdad?, cómo esto lo fuimos acompañando, y como te explico, no solamente a nivel macro, sino inclusive a nivel de comunidad por comunidad, porque ese era, digamos, el mandato de nuestro presidente, estar atento a todo lo que pudiera ocurrir, ¿verdad? Ya, digamos, a eso de las 11 de la mañana, los centros internacionales declararon de que pasaba al otro estadio, es decir, más bien al revés, ahora debilitándose, y más o menos al mediodía ya se comenzó a declarar de que la depresión tropical se convertía en una zona de baja presión.
Ahora, doctor, salió y ¿cuáles son el recuento? ¿Tienen ustedes algún recuento? Permítame ir a una pausa y si hablamos de algunas afectaciones mínimas o situaciones que se presentaron, pues nos gustaría conocerlas. Vamos a la pausa, ya regresamos. Y nos establecemos comunicación con el doctor Guillermo González. Doctor González, queríamos conocer cuáles fueron algunas. Ayer la compañera vicepresidenta hablaba de algunas anegaciones, algunas viviendas. Ella también explicaba que claro, pueden ser situaciones mínimas, pero para la familia pues representan situaciones que a todas luces es una afectación que no se desea, pues, doctor, ¿verdad? Así es. Precisamente por eso, Alberto, aunque rápidamente lo mencioné, ¿verdad? Nosotros no descuidamos a esos elementos previendo de que precisamente la gente más pobre, más humilde, ¿verdad? En muchos casos se ve afectado por eso. Cuando mencioné que aún en medio, digamos, del tiempo corto de la llegada de la depresión, también una de las tantas recomendaciones era buscar cómo hacer limpieza, podar árboles para evitar la afectación a esta familia. Y lo otro, recordarle a la familia que recientemente han actualizado sus planes familiares, sus planes comunitarios, y muchos de estos incluye acciones de prevención, ¿verdad? Nosotros estamos clarísimos de eso, ¿verdad? Por eso te digo que tenemos todo el espectro de pensar en la seguridad y la atención a la población, y por eso hemos insistido en los ejercicios de que se pongan en práctica todos estos elementos. En efecto, al final nosotros tuvimos una diversidad, ¿verdad?, de comportamiento del fenómeno lluvioso, ¿verdad? Tuvimos, por ejemplo, hasta ayer teníamos reporte, por ejemplo, en Muelle de los Bueyes cayeron más de 80 milímetros de agua, en otros lugares fueron un poco más bajas. Por eso, cuando se habla de cuánto más o menos es lo que se espera, ¿verdad? Más o menos es un promedio, pues, pero eso es diverso en todo el territorio. De ahí la importancia de que las medidas sean ajustadas a las características del municipio y de ser posible, como nosotros hemos insistido, casi hasta las características del sitio crítico, ¿verdad? ¿Dónde están? Porque no es lo mismo, ¿verdad?, vivir a la orilla de un cauce, vivir en la ribera de un río, que vivir en una zona un poquito más alta. Aunque caiga la misma cantidad de agua, el impacto es diferente. Hemos venido insistiendo mucho en estos temas y para suerte, Alberto, la población poco a poco ha venido tomando conciencia de todos estos temas. Igual que las medidas de precaución, pues, ¿verdad? El saber que iban a haber las crecidas de algunos lados, algunos criques se crecieron, algunos vados, ¿verdad?, se llenaron y eso impidió por algunas horas en algunas zonas el tránsito vehicular, igual que anegamiento en algunas zonas de Bluefield, de Laguna de Perla, ¿verdad? Pero yo diría que esos son los daños inevitables, ¿verdad? Los daños inevitables. Lo que sí podemos evitar es el impacto en las personas. Entonces, que la gente no se cruce un vado, ¿verdad? Que no se cruce un crique, para nosotros es importantísimo, porque lo que interesa, ¿verdad?, es proteger la vida. ¿Que van a llegar un poquito más tarde? Pues ni modo, pero es preferible llegar tarde que no llegar. Entonces, en términos generales, yo diría que la depresión tropical pues no nos hizo tantos estragos, más que estragos, yo diría aceptables, pues razonables dentro de lo que se esperaba. ¿Por qué? Porque también las medidas que se tomaron fueron muy importantes. Y yo quisiera, tal vez, ahora tratando de resumir, digamos, por ejemplo, creo que la primera lección de que nos deja esta experiencia es que tenemos que reforzar cada vez más esto que hacemos. Acompañar el fenómeno desde muy temprano y comenzar tempranamente, ¿verdad?, las alertas a la población, comunicarle a la población, comunicarle a todo el tendido del sistema y estar listos. Yo creo que esto nos viene a reafirmar, Alberto, nuestro modelo. Nuestro modelo es totalmente volcado a esta idea: la prevención, la preparación, la organización, estar listo y actuar en el momento oportuno. También nos queda claro que estos fenómenos, bueno, hay que irlo siguiendo centímetro a centímetro, ¿verdad? Si viste ahí, inclusive había al comienzo 2, 3 alternativas de posibles trayectorias. Nosotros lo que hacemos es trabajar con las probabilidades, pero lo más importante es estar de cara también al comportamiento real del fenómeno. De ahí nuestro sistema de monitoreo, de comunicación con todo el mundo es vital, ¿verdad? Porque al final, insisto en esto,
influyen muchos factores. Había un frente frío, por ejemplo, que hizo que en algún momento el fenómeno subiera, bajaba hacia el norte, ¿verdad? Y pareciera que se iba de nuevo para el sur. Esos son eventos que están expuestos a esos eventos mayores, y cuando ya la depresión tropical comenzó a debilitarse, estos otros elementos como que tienen más potencia y evitan, digamos, el comportamiento natural, entre comillas, de lo que era el evento original. Entonces, esas variabilidades nosotros tenemos que conocerlas, comprenderlas y estar permanentemente. Nosotros, en estos casos, una de las grandes recomendaciones es reforzar los puestos de mando, mantener los sistemas de comunicación, ¿verdad? Porque esto es vital para poder saber cómo son los comportamientos de todo esto. Doctor, para los próximos días, bueno, estamos en la temporada ciclónica, esto, digamos, no termina ahora, hay una situación allá en México, es decir, ¿qué se espera? ¿Cuál es el pronóstico? Sí. Bueno, cada día es más difícil precisar, pues, pero ¿qué amenazas tenemos? En conversaciones con los compañeros de meteorología de INITER, la primera cuestión es ver el escenario actual. Ok, acaba esta zona de baja presión al Pacífico. Sin embargo, tenemos que ver que una vez que entra al Pacífico, entra a otras condiciones. Ahí hay un clima, hay una temperatura, hay unos fenómenos atmosféricos. Entonces, lo que Marzo ha insistido siempre, que en este punto, a lo inmediato, tenemos que seguir atentos a que de repente se nos puede, el día de hoy, un poco descomponer con un momento más lluvioso, a los cuales tenemos que estar preparados. Y eso ser parte del fenómeno que en su salida al Pacífico. El otro aspecto es lo que tú estás mencionando. La temporada ciclónica no se ha acabado. Esto se acaba hasta el 30. De hecho, hay que tomar en consideración, ¿verdad? La temperatura del Caribe está un poquito, yo diría, facilitaría que cualquier fenómeno que se nos acerque adquiere esta magnitud. Entonces hay que estar atentos, hay que estar atentos. Nosotros cada fenómeno que se anuncia, que se viene formando desde el Atlántico, comenzamos a seguirlo, ¿verdad? Y cuando decimos comenzamos, lo decimos realmente. Con los compañeros de INITER hacemos un one-two. Estamos permanentemente evaluando, comunicándonos, viendo las distintas condiciones que existen, y al mismo tiempo comenzar a ver condiciones más particulares. Por ejemplo, algo que se me escapó mencionar es que a la par que veníamos siguiendo el fenómeno en sí, también comenzamos a ver toda una serie de fenómenos. Por ejemplo, los niveles de los ríos. INITER se puso las pilas y desde ya el domingo en la noche comenzó a enviarnos las informaciones, cómo estaban los niveles de los ríos, porque eso nos permite, Alberto, poder alertar a aquellas comunidades que están en las zonas bajas de las riberas. Por ejemplo, con los compañeros del Rama, que, bueno, están en una situación que ahí todo lo que llueve corre, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar en comunicación permanente con ellos, igual que con los compañeros de Nueva Guinea, allá por Puerto Príncipe, ¿verdad? Que son zonas muy susceptibles. Ya con este fenómeno incorporamos otras zonas que son muy susceptibles. Por ejemplo, con los compañeros de Chinandega estuvimos muy atentos a lo que pasaba en el Viejo. El Viejo, toda esa zona es muy plana, es muy baja, muy propensa a inundaciones. Igual los compañeros de Rivas. Así como por los deslizamientos estuvimos muy atentos a lo que pasaba en Moyogalpa, en el centro del país, en Buaco, que era por las zonas por donde iba a transitar el fenómeno. Por tanto, nosotros tenemos que seguir atentos, alerta. Esto no significa estar angustiados, sino sencillamente atentos a la vigilancia de los fenómenos, mantener, digamos, los niveles de activación necesarios para reaccionar rápidamente. Y quiero decirte, Alberto, que realmente, por ejemplo, el domingo que se convocó a todos los compañeros fue muy loable, que todo el mundo, aunque era domingo, ahí estaba al pie del cañón, ¿verdad? En la videoconferencia, atento a las informaciones que se les estaba proporcionando, e inmediatamente ellos se quedaron ya para revisar lo suyo, lo particular, lo que tiene que ir con la cuestión más de cara a las comunidades. Entonces, es un sistema que se ha venido consolidando, y la gente lo hace con mucho cariño, con mucho amor, con mucha responsabilidad, y sobre todo aportando a que en estos eventos nosotros manejemos la situación con evidencia, no con especulación, con evidencia, con análisis serio, ¿verdad? Con informaciones fidedignas, ¿verdad? Que nos permitan tomar las decisiones más apropiadas.
Claro, y eso lo permite el grado de organización y el cúmulo de experiencia, ¿no?, que ustedes han logrado como sistema. Usted lo dijo desde el comienzo, como sistema. Creo que aunque parezca un poquito frívolo, pero aquí creo que cabe mucho el dicho, es mejor prevenir que lamentar, doctor, Así ¿no? es. Y todos Hay estuvieron que prestos, adelantarse. hay que Así adelantarse a es. los fenómenos y a esto ha funcionado, porque en otras situaciones, ¿verdad? Cuando el IOTA y ETA, ahí estaba, ¿no? Ahí estaba todo el mundo ya esperando el asunto y nadie tomó por Así es. sorpresa, nadie tomó por sorpresa. Así es, recordemos en el 20, ¿verdad? Esa fue una de las mejores elecciones recientes, ¿verdad? En menos de 15 días, dos eventos de una magnitud, ¿verdad? Que no habíamos visto que se presentaran así, en Claro, corto tiempo y en el mismo mes y en los primeros días de noviembre, ¿verdad? Que por eso decimos, hasta el 30 de noviembre es mejor estar atento, es mejor estar vigilante, es mejor prevenir situaciones, ¿verdad? Que esto es lo que nos va a permitir seguirnos desarrollando, seguir trabajando con tranquilidad. Repito, no es para estar claro. angustiados. Sencillamente estar atento, ¿verdad?, a que tenemos un sistema de vigilancia sólido, consistente, ¿verdad?, que está permanentemente 24/7, ¿verdad?, y que la población tiene que tener confianza. Y luego, lo que fuimos insistiendo en estos días, todo mundo a tener actualizado su plan familiar, su plan comunitario, ¿verdad? Porque esos son las principales herramientas. El saber qué voy a hacer en estas situaciones es vital. Tiene que ser desde la casa, Alberto, ¿verdad? Claro. Nosotros lo que hacemos es brindarle las informaciones, la organización, las capacidades y lo que ha dicho nuestra presidente, trasladar las capacidades a la familia, a la comunidad, al municipio, ¿verdad? Para que tengamos la capacidad en cualquiera de los 4 puntos cardinales del país. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por toda esa información, ¿verdad? Y por todo lo logrado. Y bueno, ojalá y no nos ocupe pronto, ¿verdad? Una situación, digamos, producto de los fenómenos atmosféricos. Y yo creo que somos bendecidos, como bien nos dice, ¿verdad?, la compañera vicepresidenta. Vamos a la pausa, ya volvemos. No se vayan.